Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena sutura. Primero, buena asepsia. Bordes netos. Buena hemostasia. Material delicado. Técnica delicada. Tracción moderada y afrontamiento anatómico. Eso quiere decir piel con piel, no piel con aponeurosis, no va a cicatrizar. Entonces, existen condiciones para una buena sutura. ¿Qué recomendaciones primero hacer al estudiante para hacer una buena sutura? Primero, ¿cómo se controla que el material está esterilizado? Tú dirás, pues le pido a la enfermera que me dé un material esterilizado. Pero ¿cómo controlas que este equipo está estéril? Existen indicadores para esterilización. Indicadores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Los indicadores físicos hablan de aparatos que están dentro de la máquina de esterilización. Termómetros, barómetros, sensor de cargo, válvulas de registro. Estos indicadores físicos salen escritos en una hoja así, en el seguimiento de los equipos. Entonces ahí dice la hora que ha empezado la esterilización, a qué temperatura estaba, a cuánto de presión barométrica se encontraba. Entonces, eso normalmente lo tienen las enfermeras registrados en sus cuadernos en esterilización. Los indicadores químicos. Los indicadores químicos son cintas, testigo, test de Bowie-Dick, uniparámetros, multiparámetros, emuladores. Tenemos primero el test de Bowie-Dick. Este es el test de Bowie-Dick. Es una hoja, tamaño de una hoja, tamaño carta, que se pone dentro de la máquina de esterilización. Cuando la máquina está funcionando bien, todo sale negro, ¿ven? Hasta todas las esquinas. Entonces, para verificar que en todos los cuadrantes de la máquina esté recibiendo calor y presión suficiente. El test de Bowie-Dick, este test de Bowie-Dick sirve para eso. La cinta testigo. ¿Qué es la cinta testigo? Es esto. Miren lo que se pone encima. Eso es una cinta testigo. Puede ser cinta testigo para autoclave o puede haber una cinta testigo para óxido, para químico, para óxido de etileno. Cuando está sin esterilizar, está así. Cuando se esteriliza, cambia de color. Miren. Entonces, ese es uno de los parámetros importantes. Cuando yo veo una caja, si ustedes ven acá, está esterilizado, ¿no ven? Miren su cosa. Entonces, esto está esterilizado. Acá, lo mismo, perdón. Acá, exactamente lo mismo, ¿ven? Esa es cinta testigo. Esa cinta testigo nos permite hacer eso. Hay otras cintas parecidas a la cinta testigo que van por dentro de las cajas, que son los test uniparámetros o multiparámetros, acá adentro. Entonces tenemos multiparámetros para vapor y óxido de etileno. Uniparámetro para vapor y vapor dentro. Entonces, cuando no están esterilizados, no cambian de color. Cuando están esterilizados, cambian de color. Entonces, estos indicadores físicos, químicos y biológicos me sirven para eso. He visto físico, he visto químico. Y ahora, ¿qué es el indicador biológico? El indicador biológico son unas cápsulas que tienen bacterias dentro, bacterias resistentes, que lo metes conjunto el material al autoclave. Cuando se esteriliza bien, sale negativo.
sale negativo. Entonces le pones esta máquina, lee y no hay ni una bacteria viva, te dice. Entonces, esos son parámetros de control de esterilización. Hay controles que las enfermeras ven. Esto está en el servicio de enfermería, esto está en el servicio de enfermería, esto está en el servicio de enfermería. ¿Tú qué vas a recibir? Los test Bowie, las cintas testigos, estas cintas, que en una primera instancia están así. Cuando está estéril, se vuelve negro. Eso es que está esterilizado. Este equipo que he abierto está esterilizado. Obviamente hay otros materiales que se esterilizan en estas mangas mixtas. Esto, por ejemplo, es un electrobisturí. Miren dónde están las cintas testigos, a un lado, a un lado. Igual van a cambiar de color cuando esté esterilizado. Entonces, cuando vos abres un material, lo primero que ves es la cinta testigo. Entonces, esto me dice que está adecuadamente esterilizado este material. El guante, ya hemos dicho que viene esterilizado de fábrica, ya sea con óxido de etileno o irradiación gamma. Esta caja que voy a utilizar está esterilizada. Entonces, cuando abro, no lo abro así por si acaso. Lo abro así, ahí, con la tapa hacia arriba. En esta otra foto, la tapa hacia abajo, solo les he mostrado para que vean la cinta testigo. Se abre de esta manera. Se hace el lavado de manos para cualquier procedimiento. Lavado de manos médico. No necesita quirúrgico para una síntesis. Recordar que deben cerrar la pileta de esa manera, con el papel, porque esta tornera es lo que está más contaminado, por si acaso. Cuando se calcen guantes, por favor, tengan el cuidado y la delicadeza de ponerse bien. Este guante está mal. Aquí es el dedo pulgar de la mano izquierda y este es el dedo pulgar. Se ha puesto al revés, pero ha entrado. Pero bueno, tienen que atender. ¿Qué materiales usamos? Bueno, pues usamos el mismo carro de curaciones que hemos visto para las curaciones, que van a tener los antisépticos que ya conocemos de G6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol iodado, rifacina, clorhexidina líquida y clorhexidina alcohólica. Además de eso, vamos a tener las telas adhesivas. Esta es la tela adhesiva, es para DRAP. Esta es Transport y esta es la Micropor. Podemos utilizar guantes de exploración. Si vamos a hacer sutura, guantes estériles. Dentro de la caja, el material mínimamente necesaria tiene que ser un portaagujas, una pinza Kelly, una pinza anatómica y con diente, un bisturí, tijera mayo y el hilo que vamos a utilizar. Dentro de las agujas existen tres tipos de agujas, las rectas, las curvas y las mixtas. Las rectas, las curvas y las mixtas. Un segundo. Víctor, Hugo, Vanessa, Cintia. Jóvenes, vayan por favor prendiendo sus micrófonos, sus cámaras, si no van a ir a la sala de espera. Por favor, ya, un ratito. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Ensamble. La punta de las agujas pueden ser agudas o romas. Estas agudas para tejidos blandos, estas romas para tejidos parenquimatosos como hígado, músculo. No lesionan, sino que divulsionan el tejido para suturar. Pueden ser las agujas redondas cuando quiero hacer una sutura hermética. Pueden ser triangulares cuando el tejido es duro, como la piel.
Pueden ser las agujas triangulares invertidas o taper cut como esta, cuando el tejido es muy duro, como el tejido cicatrizal, tejido cartilaginoso, en esos casos. O pueden ser en forma de espátula cuando son formas especiales para, por ejemplo, trasplante de córnea, para esas cosas. Las agujas también tienen un radio, que se habla de cuánto de un círculo ocupan. Por ejemplo, la más recta es curva, pero es más recta de un cuarto de círculo, de 3/8 de círculo y de medio círculo, de 5/8 de círculo. La más recta, mientras más recto sea, más superficial es la sutura. Mientras más curva, perdón un ratito, mientras más curvo, mientras más curva sea, más profunda es la sutura. Entonces, si es una sutura superficial, necesitas un cuarto. Si es sutura profunda, 5/8. El ensamble, la parte posterior de la aguja, se clasifican en traumático, traumático y atraumático. ¿Por qué? Porque el atraumático viene ensamblado de fábrica el hilo. Y como ustedes ven, al atravesar los tejidos no los lesiona. Mientras el que tú cargas el hilo lesiona los tejidos. Y en ese caso se llama traumático. Y este es atraumático. Miren una microfotografía, el atraumático y el traumático, cómo deja el tejido. Para suturar con agujas curvas, que son las que usamos, utilizamos este portaagujas. Este portaagujas se llama portaagujas de Mayo-Hilliard. Este portaagujas puede tener aros dorados cuando tiene una aleación de tuxteno en la mandíbula, que permite que tome con mayor firmeza las agujas. Los portaagujas son grandes, largos, medianos y cortos. Mientras más largo sea el portaagujas, más profunda es la sutura. Mientras más corto es, más superficial es. Cuando yo tomo con el portaagujas una aguja debe ser así, entre la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo y de la aguja entre el tercio posterior y los 2 tercios anteriores para poder suturar. ¿El portaagujas de Mayo-Hilliard es el único? No. Hay otros portaagujas, como por ejemplo este portaagujas, que es el portaagujas de McHugh. No tiene anillas. O el portaagujas de Castroviejo, que se maneja como una pinza porque es pequeño, de 15 centímetros, y es para cirugía o de otorrinolaringología, por ejemplo. Los hilos se van a clasificar de acuerdo a su origen en orgánicos y sintéticos. De acuerdo a su absorción, absorbibles, no absorbibles. De acuerdo al número de filamentos, monofilamentos y multifilamentos. Cuando los hilos se absorben, cuando son orgánicos, es a través de una digestión enzimática. Y cuando son sintéticos, son eliminados mediante un proceso de hidrólisis. Los hilos vienen numerados por ceros. Esto quiere decir el diámetro transversal mayor. ¿Cuánto es su calibre del hilo? Mientras más ceros tiene, más delgado es el hilo. Mientras más números enteros tiene, más grueso es el hilo. Entonces hay un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Los hilos pueden ser no absorbibles, como la seda, nylon, poliéster y propileno. O pueden ser absorbibles, como el catgut, el Dexon, el Bicril, PDS. Algunas características de los hilos, por ejemplo, el catgut simple, que es un hilo absorbible, orgánico, multifilamento y se absorbe en 8 a 10 días. Poco usado. El que sí se usa es el catgut cromado, que tiene un baño de solución de glicerol y cromo. ¿Para qué?
para que dure más tiempo la absorción, de 18 a 21 días. Este se utiliza para suturar mucosa oral, mucosa yugal, ah, se utiliza para prepucio, mucosa vaginal, para tejido celular subcutáneo, para esas cosas. El Bicril, o también denominado poliblactina 910, es un hilo sintético absorbible multifilamento. Tiene una absorción variable hasta los 30 días. Es un hilo de fuerza tensil importante y además antibacterial de origen. Se utiliza para suturar aponeurosis, lengua, músculo y segundo plano o primer plano, perdón, de anastomosis intestinales. El Dexon, el ácido poliglicólico, es muy parecido al Bicril, también se absorbe en 30 días, pero es mucho más caro, así que por eso poco a poco está desapareciendo. El PDS, que es la polidioxanona, tiene 42 días para su absorción, es decir, ya es más largo, más tiempo que el Bicril, 42 días. Y finalmente, el poliglecaprona, 25, 72 días para absorción. Este monocril o poliglecaprona 25 es hilo sintético, absorbible, monofilamento, que tarda 72 días en desaparecer del cuerpo. Entonces, da más chance a los tejidos para cicatrizar. Se usa en todo tejido de paciente que sabemos que va a tardar en cicatrizar, como pacientes con diabetes, pacientes con cáncer. La seda es un hilo orgánico no absorbible multifilamento, ideal para hacer las ligaduras de los vasos, porque no se suelta, no se suelta, de por vida se queda así. Entonces es muy bueno para hacer las ligaduras. El nylon es nuestro hilo más conocido, es un hilo sintético, no absorbible, monofilamento. De este hilo hay los más delgaditos, hasta 12 ceros hay de hilo de nylon. Se utiliza normalmente para piel. El hilo más fuerte que tenemos, siendo hilo, es el prolene o polipropileno. Es un hilo de sintético, monofilamento, no absorbible. Pero si hablamos de más duro, tenemos acero, este aceriflix, son como barras de clavo, que se utiliza para suturar huesos, tendones, ¿no? Pero tienen dificultades, por ejemplo, rápidamente te puede cortar la mano al suturar, o te puede, o cuando haces el nudo, se siente por encima de la piel, el paciente siente algo allá adentro, pero es el más resistente que tenemos. Dentro de la síntesis hay otros instrumentos, hay otros utensilios como las grapas metálicas. Las utilizamos para síntesis de tejido. Es ideal porque no hay reacción del cuerpo a la grapa metálica. Entonces deja una cicatriz más estética. Puede ser suturas pequeñas o grandes suturas. Incluso podemos hacer suturas internas con los linear cutter, suturas internas de anastomosis. Es un aparato ideal. Desventaja un poco caro para los pacientes. Otra forma de síntesis es con dermabón, 2-octil cianoacrilato. Es un adhesivo dérmico. Si ustedes ven cuando la herida es superficial, no sangrante, se puede usar. 2-octil cianoacrilato. No dice la gotita, ¿no?
Entonces, 2-otilcianoacrilato. Este adhesivo dérmico es bueno para este tipo de heridas. Hay otra alternativa que se llama el Steri Strip. El Steri Strip es una tela adhesiva reforzada por, por bandas de hilo que ustedes ven ahí, que nos sirve para heridas igual superficiales y no sangrantes, que no tengan la tendencia a separarse. Entonces nos sirve estas alternativas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, jóvenes? Doctor, existe. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿O no hay dudas? Todo Una tranquilo. consulta. En ¿Qué? cuanto a las grapas, ¿en qué caso se utiliza? La disculpa. Las grapas, doctor. Las grapas se utiliza cuando el paciente tiene dinero, ¿no? Porque las grapas cuestan casi unos 200 bolivianos la grapadora y solo sirve para una sola vez. Mientras el hilo cuesta 16 bolivianos, ¿no? Entonces, mucho mejor suturar con hilo. Local. Bueno, obviamente tiene que tener una buena anestesia. Una anestesia local con lidocaína al 2%. Tapa verde y tapa roja. La tapa roja, no me hurguen, no se acerquen y no me hagan nada con eso. Eso no es para ustedes. Tapa verde tiene pura lidocaína. Tapa roja tiene lidocaína y adrenalina. Las técnicas de administración de anestesia son técnicas, 4 técnicas. Cuando es perilesional, es decir, alrededor de la herida. Perilesional. Puede ser intralesional cuando es dentro de la herida. Puede ser troncular cuando hacemos en la raíz del dedo o finalmente angular cuando no hay herida. Entonces, en esas 4 técnicas, perilesional, intralesional, troncular y angular. Entonces tenemos perilesional, intralesional, troncular, es decir, la herida está en el dedo, pero nosotros anestesiamos desde la raíz del dedo, y angular, cuando no hay herida y quiero sacar este nevo. Una vez que anestesias, le pones un campo adecuado para que tu hilo de sutura esté sobre este campo, para que no se contamine. Cuando administramos anestesia, debemos tener cuidado que no se intoxique el paciente. Debemos irlo viendo al paciente. El paciente cuando se está intoxicando con anestesia tiene sensación de calor, hormigueo en los labios y en la lengua, temblores y agitación psicomotriz. Cuando usas lidocaína con adrenalina, es rojo. De normal, tiene aumento de la presión, taquicardia, palidez, sudoración, angustia. La lidocaína con adrenalina está contraindicado en pacientes con hipertensión grave, con hipertiroidismo, con cardiopatías graves, aterosclerosis o con alteraciones de circulación encefálica o feocromocitoma. ¿Cómo diagnosticamos, Vanessa, feocromocitoma? ¿Cómo, doctor? Explica cada uno de esos. ¿Cómo se diagnostica feocromocitoma? ¿Mm? Nivel de cortisol en sangre, doctor, tal vez. Se puede, pero como ven, el diagnóstico de feocromocitoma es mucho más complejo, necesita mucho más conocimiento. Por esta razón, la etapa
roja no deben utilizar. Ustedes tienen que utilizar la tapa verde para evitar problemas. ¿Entendido? Sigamos. ¿Entendido? Porque la tapa roja tiene adrenalina. La tapa roja tiene adrenalina y lidocaína. La adrenalina obviamente ayuda a que duela menos, a que a que dure más tiempo la anestesia, pero de todas maneras eso conlleva complicaciones mayores. Entonces, de preferencia, ustedes solo utilicen la tapa verde mientras aprenden. Ya cuando sean cirujanos con más especialidad, ya van a poder discernir en qué paciente utilizar y en qué paciente no utilizar. Sigamos. Dentro de las suturas, vamos a ver que hay reglas de Halsted. Las reglas de Halsted dicen que debes evitar el uso de hilos absorbibles y no absorbibles para un mismo plano. Es decir, si estás suturando, no puedes suturar con absorbible y la otra mitad con no absorbible. Se sutura con uno de los dos, nada más. No dejar espacios muertos, es decir, cuando vos disecas mucho, se crea un espacio muerto donde se va a infectar, donde va a haber secreción, exudado. Cuando hagas ligaduras, no hagas ligaduras en masa, sino haz ligadura individual. Las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y, perdón, las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y profundas. Por forma de reunir los tejidos, sutura por planos, sutura en masa, sutura mixta. Por la disponibilidad que se da al hilo, por la disposición que se le da al hilo, sutura de puntos continuos, sutura de puntos separados. Por el material utilizado, sutura absorbible, sutura no absorbible. La síntesis puede ser inmediata o de primera intención, es decir, inmediatamente después de terminar la cirugía, se procede a suturar. Puede ser una síntesis tardía. Se realiza a las 48 o 72 horas después de la intervención del riesgo, debido a que existía riesgo de contaminación. Los factores que determinan una buena síntesis es la resistencia del tejido. La resistencia del tejido es fuerza que se opone a reunir los tejidos. Y eso depende si hay mucho tejido fibroso, el estado de salud del tejido. La tensión es la fuerza que vence las resistencias opositoras a la reunión de los tejidos. Depende de la longitud de la herida y qué área está incluida en la herida. Entonces, todas estas cosas hay que ver en una síntesis. La síntesis debe hacerse un buen afrontamiento, como acá en la A. El B, mal afrontamiento. C, mal afrontamiento. D, mal afrontamiento. E, buen afrontamiento, mal punto. ¿Por qué? Porque va a haber aquí espacio muerto. Entonces, de todos estos, cuando suturas, tienes que suturar así. Dentro de la síntesis, por ejemplo, en intestino, suturamos su mucosa y muscular con Vicryl 3 ceros punto continuo. La serosa con seda 3 ceros puntos separados. El peritoneo suturamos con cromado 2 ceros suchet continuo. Los ligamentos, tendones y aponeurosis suturamos con Vicryl. Músculo con puntos separados Catgut 2 ceros. Tejido celular subcutáneo, puntos separados Catgut 2 ceros. Pero eso es un conocimiento para cirujanos. Ustedes no van a operar eso. Lo que sí nos vamos a abocar es a los puntos de piel. Lo que sí nosotros necesitamos ver son puntos de piel. ¿Qué puntos vamos a ver en piel?
¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Doutor, ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, ¿no? Bueno, sigamos. Alguien está Sí. intentando hablar, doctor, pero e o que parece que se podes fazer? entrecorta. Enviar algo. ¿Qué? Está intercortando lo que quien está intentando hablar. Enviar al grupo y ahí hablamos aquí al doctor si él no ve. No hay nadie, creo, intentando hablar. Sí, ya es la quinta vez que la misma persona intenta hablar algo. Sí, doctor, está intentando hablar hace mucho y no logra. Entonces, que envía al grupo y ahí vemos la No, pregunta y pasamos de dejar... acá. No, nadie, no, en chat tampoco nadie no ha escrito. Ya, pues continuaremos y tal vez más adelante mejore su internet. Dos son el punto simple, punto Donati, punto Algower, punto Smith Jones, punto NX, punto NU. Todos estos son puntos separados. Puntos continuos son sujet simple, sujet anclado, intradérmico, guardia griega, que son los puntos continuos. Todos estos puntos nosotros tenemos que hacer. Obviamente hay puntos que hace el cirujano y hay puntos que hacen ustedes. ¿De qué depende la elección de los diferentes puntos? Depende de la herida. Si nosotros aquí vemos diferentes tipos de heridas, por ejemplo esta que tiene la historia ya, este es uno de sus compañeros de curso de otro año que estaba viniendo en moto y se cayó y se golpea el labio superior. Tiene una herida irregular, profunda. ¿Qué punto le hago para quedar por el estético? Aunque no crean, el punto simple. Punto simple es medio centímetro de distancia del borde, medio centímetro de profundidad y medio centímetro al frente. Entonces, como es una herida superficial, miren, aquí no deja espacio muerto. Entonces me permite suturar. No puedo hacerle otro punto, no, porque es irregular la herida. No puedo hacerle otro punto, no, porque hay edema en esta zona. Se va a separar cuando baje el edema. Entonces necesito fuertes puntos de tracción. Así queda a los días. Miren acá donde estaba edematizado, a pesar de los puntos, se ha separado un poquito, ¿verdad? Le retiro los puntos y queda así. Pucha, este doctor, qué inútil, tan feo. Hay que tener un poco de paciencia y confianza en su médico y queda así. ¿Ven? Está bien. Es estético, pero queda cicatriz. Entonces los pacientes dicen, doctor, ¿cómo puedo hacer para que no quede cicatriz? Tú le dices, agarras, vas a tu casa, inventas una máquina del tiempo y no te caes. Y listo. Una caída, una herida, indefectiblemente está seguida de una cicatriz. No existe una manera de que desaparezca. Nosotros ya hacemos lo más estético posible. Si no sale de eso, ya es problema del paciente. Herida del superciliar, muy frecuente. Cualquier golpe en esta zona abre ese ratito. 2 puntos simples y listo. Si ustedes ven, morado queda el ojo. Es todo golpe en la frente, siempre baja el ojo. Cualquier cosa que te hagas, siempre te baja el ojo. Herida, dorso de nariz con pérdida de fragmento. Miren, me permite traccionar muy bien. Entonces, el punto simple es buen punto, hasta estético, si lo sabemos utilizar.
Otro punto, por ejemplo, el punto horizontal, nos serviría para esta lesión irregular. Aquí le pongo puntos simples, pero en esto, ¿qué hago? Un punto simple. ¿Cómo? Miren, entro por acá, entro ahí, salgo y lo tracciono. Miren, un triángulo es cerrado con un punto en U. Entonces, mucho depende del tipo de herida que estés para hacer el punto. Obviamente, todos estos puntos tienen que practicar en práctica, ¿no? Pero estos puntos en U, punto en simple, de acuerdo a lo que necesitas usas. Si una herida está así, ven, sigue sangrando. ¿Qué punto le voy a hacer? El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Entonces, para esta herida tiene que ser punto en X, sí o sí. De otra manera, va a seguir sangrando. Si yo le suturo aquí arribita y adentro sigue sangrando, todo esto se va a infectar, se va a colonizar de bacterias. Entonces, primero hacia adentro hago 3 puntos en X y arriba lo que quiera. Primero soluciono la hemostasia. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Una herida muy profunda, pero no está sangrando. Si yo hago un punto simple, me va a quedar espacio muerto. Entonces hago un punto más profundo, que es el punto Donati. Entonces, superficial y profundo. Entonces, cuando yo hago el punto Donati, ven, aquí hay una pasada superficial y una pasada profunda. Cuando tú jalas, cierra y no se queda punto espacio muerto. Lo malo del punto Donati, que es el segundo en hemostasia, es que es muy antiestético. Parece como una punto salteña. Para eso hacemos un punto que se llama el de Allgauer. ¿Ven? En este sale a los dos lados el Donati. En este solo sale a un lado. ¿Por qué? Porque en una de las pasadas es subdérmico, miren el Allgauer, por ahí abajo. Entonces, cuando jalas y cierras, sale así. Un lado, los puntos y al otro lado libre. Entonces, cumple las mismas características que un Donati, de profundidad y hemostático, pero es más estético el Allgauer que el Donati. Después tenemos los puntos continuos, el punto Surjet simple y el punto Surjet anclado. Ambos puntos se utiliza para, normalmente en procedimientos quirúrgicos, en heridas grandes. Es decir, los cirujanos nomás tienen que aprender eso. El punto más estético que nosotros tenemos es un punto continuo que se llama intradérmico. Es subdérmico, miren sus pases. ¿Ven? Todo por abajo. Y normalmente utilizamos en la cara. Acá vemos, entra por un ángulo y va pasando de un lado al otro, subdérmico. Y cuando jalas, no se ve nada del hilo arriba. Entonces, para este tipo de suturas nos sirve el intradérmico, porque cuando se mejora el paciente casi no queda nada. ¿Ven? Entonces tenía una herida en la cabeza, se la sutura y no queda nada. Entonces, es el punto intradérmico, el más estético que tenemos. Mucho cuidado de dejar esto. Miren, este es el espacio muerto. Para solucionar este espacio, tendría que haber hecho 3 capas. 1, 2 y 3. O cambiar este punto por un Donati. ¿Qué iba a hacer con el punto Donati? Bueno, pues nada, iba a empezar acá, lejos, ahí, ahí, iba a salir aquí, iba a entrar ahí de nuevo, iba a suturar y iba a apretar. Entonces todo este espacio muerto iba a desaparecer. Entonces, de acuerdo a la herida, vamos escogiendo si es qué tipo de punto. No toda herida se debe suturar. La mordedura de perro no se sutura, excepto si existe una alteración morfofuncional. Aquí hay una alteración morfofuncional. Debemos suturar. Las heridas de bala no se suturan. Leishmaniasis no se sutura. Escoriaciones
no se sutura. Abscesos no se suturan. Hay cosas que son culpas nuestras y hay cosas que no son culpa nuestras en las heridas. Por ejemplo, una herida hipertrófica o una herida queloidea no es nuestra culpa, es genético del paciente. Esto depende de sus heridas. Si quieres saber el paciente cómo va a tener cicatriz, le dices, te has hecho otra herida y que te muestre. Y la herida va a cicatrizar muy parecido a la herida que tenga. Si tiene queloides, probablemente haga queloides y deba ir al cirujano plástico para que le haga algún tipo de terapia, pero ya es problema de él. Pero hay otros casos en que es nuestro problema. Cuando no haces buena asepsia, antisepsia, se infecta la herida. Y miren, no importa cuán bonito era la sutura, se arruina toda tu sutura. Cuando traccionas mucho los hilos, se necrosa, porque es tejido vivo la piel. No puedes traccionarlo con mucha tensión. No siempre la sutura la podemos hacer nosotros. A veces es una sutura que tiene que ser el especialista. Esta es una lesión de cámara anterior de ojo. No siempre es prioridad el suturar. A veces primero hay que arreglar otras cosas y después suturar. No siempre primero la sutura. Cuando terminamos de hacer una sutura, se anuda. Un nudo es el entrelazado de dos cabos para impedir que se suelte. Los nudos tienen tres partes: lazadas, chicotes, entrecruzamiento y lazada. Los nudos deben respetar las leyes de Levinston. La primera ley de Levinston dice: movimientos iguales de manos diferentes aseguran un nudo perfecto. Segunda ley: el chicote proximal transformado en distal después del primer seminudo debe volver al lado proximal. El nudo debe ser seguro y que no se afloje. Debe ser de ejecución fácil. Economía de hilo. Un nudo está formado por 3 seminudos, es decir, un nudo tiene 1, 2, 3 seminudos. El primer seminudo se llama ceñidor, segundo, fijador y tercero, de seguridad. El primer seminudo puede ser simple o puede ser doble, de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando respetas las leyes de Levinston, sale un nudo perfecto. Miren, azulitos por abajo, rojos por arriba. Cuando usas mal las leyes de Levinston, se hace esto. Es un nudo imperfecto. Esto es un nudo corredizo. Se va a soltar. Para esto tienes que respetar las leyes de Levinston, que obviamente van a repasar en práctica. ¿Qué tiene? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? En relación a síntesis. Apósitos y vendajes, vamos a ver entonces. Bastante sencillo de apósitos y vendajes. Los vendajes nos permiten proteger, comprimir e inmovilizar las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. ¿Cuándo está indicado el usar vendajes? Pues varias indicaciones. Pueden emplearse como para proporcionar apoyo al miembro, controlar edemas, limitar movimiento
fijar tracciones, fijar apósitos, mantener férulas en su posición como hemostasia, como promotor de absorción de líquidos tisulares, protector de la piel, sobre todo en el pre y en el posoperatorio. Todo paciente jóvenes que deba realizarse cirugía pélvica debe tener vendaje de miembros inferiores. Estas son las indicaciones. ¿Cuándo voy a utilizar? Las contraindicaciones. 3. Neoplasias en extremidades, edemas importantes y necrosis de extremidades. En estos 3 casos no voy a utilizar vendajes. ¿Qué tipos de vendajes hay? Son 3 tipos de vendas las más utilizadas. Las vendas de gasa, las vendas elásticas y las vendas elásticas adhesivas. Las vendas de gasa son estas que nosotros conocemos acá, las más económicas. Las vendas elásticas son estas. No son muy caras, pero son menos utilizadas que las vendas de gasa. Existen principios para un buen vendaje. Primero, impedir el contacto entre zonas dérmicas, aislándolas con gasas. Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. Utilizar las vendas más adecuadas para el vendaje que estás haciendo. Siempre iniciar el vendaje sosteniendo el rollo con una mano. No iniciar ni terminar el vendaje directamente sobre una herida. Siempre vendar desde proximal a distal. Vendar de manera uniforme. En caso de apósitos, cubrir varios centímetros por encima y por debajo del apósito. Dejar las extremidades distales sin venda. Quiere decir que los 5 dedos se tienen que ver, ya sea de la mano o del pie. Fijar con esparadrapos, con tela adhesiva. No se fija con esos imperdibles. Revisar el vendaje y buscar signos de alteración de la circulación. Dentro de los vendajes, ustedes van a ver en prácticas vendajes circulares, vendaje en espiral invertida, vendaje en 8, cabestrillo, belpó, vendaje de capelina o recurrente y la combinación de estas. Estos tipos de vendajes son utilizados para diferentes acciones y en diferentes extremidades. En su clase práctica les van a ir mostrando los vendajes. Hay una clasificación de vendajes que es bastante importante, que se denomina en relación al segmento. Cuando tú vendas un solo segmento, se denomina monosegmentario. Cuando vendas 2 segmentos, bisegmentario. Monosegmentario, por ejemplo, cuando vendas el antebrazo. Cuando vendas el antebrazo y el brazo, bisegmentario. Si vendas el antebrazo, brazo y el tórax, es trisegmentario. Si vendas miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, abdomen y pelvis, es polisegmentario. Cuando tú realizas los vendajes, tienes que tener cuidado de realizarlos de una manera eficiente. Miren, un vendaje equilibrado, de una coloración buena y que permite la irrigación distal. Además, que fija el miembro inferior. No es que vas a aprender de un momento a otro a hacer el vendaje, toma tiempo. Entonces hay que intentar una y otra vez hasta que te salga bien. A diferencia, los apósitos son material de gasa hidrófila, que puede o no puede tener algodón hidrófilo. Estos apósitos se clasifican en apósitos simples, compuestos, secos, húmedos, medicamentosos, preoperatorios o de Brown. Este es un apósito simple o una gasa. Gasa de 4x4. Es una gasa hidrófila y que nos sirve para curar o para cubrir las heridas. El apósito verdadero es este, que en su interior tiene
algodón, una gasa que cubre un algodón. Esta permite absorber mayor cantidad de líquidos y secreciones. Las gasas o apósitos húmedos son estas. Este es un apósito medicamentoso, una gasa medicamentosa, porque tiene furosina, que es un antibacteriano. Entonces, esto evita que se pegue a la herida, la curación, y además es bactericida, destruye a las bacterias. Los apósitos tienen funciones de proteger la herida, absorber las secreciones y aislar la herida. ¿Qué reglas generales tenemos para el uso de los apósitos? Primero, debemos elegir el apósito adecuado según las características de la herida y secreción o sangrado de la misma. Cuando se cambia el apósito, si es que está muy húmedo, se cambia. Si no, el apósito puede seguir unos 3, 4 días. No es como antes, cada día necesitabas curar la herida. No, 3, 4 días se cura la herida. Cuando sacas el apósito, si está pegado el apósito, tienes que remojarlo, ya sea con DG6 o agua oxigenada, o también solución fisiológica, para evitar que cuando saques lesiones las heridas, no traumatizar la herida. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, nos quedaría el tema de lo que es de traqueostomía, pero no lo voy a poner para el examen, porque la próxima semana ya es el examen, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser para el segundo parcial? Es mucho temario, es mucho en un día también tratar de enseñarles síntesis, apósitos, vendajes y traqueostomía. De poder se puede, pero ya están cansados de escuchar. Entonces, va a ser hasta aquí el examen la próxima semana. ¿Ya? Ya conocen el formato de examen. Traten de buscar unas buenas conexiones de internet. Apaguen su computadora y vuelva y préndanlo de nuevo para dar el examen. Solo abran una pantalla para dar el examen. Reseten su módem antes de dar el examen para que no esté sobrecargado. Pídanles en la casa ese rato no estar jugando, mandando mensajes, subiendo video a su familia, ¿no? Voy a dar 50 minutos de examen, no usen internet, no creo que se mueran en 50 minutos nadie, ¿ya? El examen es a las 11 de la mañana y media, ¿ya? Va a estar en la plataforma. No es a las 11 y media, es a las 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde. Es las 4 de la tarde. Sí, el día martes. Sí. Sí. Bueno. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Doutor, Sí, dime. as perguntas vão ser de alternativa? Sí. Como es por plataforma, es mejor de alternativa. Gracias, ok. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, chicos, si no hay más, vayan a descansar. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Doctor. Gracias, doutor. Hasta Yo luego. también, hasta luego. Vayan estudiando, repasen, tengan cuidado. Chao, chao.